Hola a todos, quiero hablarles de Quarens y la felicidad evolutiva. Arranquemos entonces por la noción de la mirada evolutiva sobre cómo aparecen y desaparecen las especies, un concepto y una teoría que siempre me fascinó. Me considero como un estudioso de Darwin porque siempre me admiré cómo integró diferentes dinámicas para llegar a esta teoría y esta mirada como a través del tiempo van emergiendo las diferentes especies y cómo llegamos al ser humano, al Homo sapiens. Em, También tengo una fascinación con el espacio, entonces para mí eh, el potencial creativo que despliega el ser humano, una de las manifestaciones más claras es el hombre llegando a la Luna, todo un recorrido de tecnologías que se fueron desarrollando y un proceso, digamos, de innovación tecnológica que nos llevó a este punto. Así que simplemente es como un ejemplo de todo ese potencial creativo que se dio producto de esta evolución y la aparición del Homo sapiens. Pero también siento que hay un gran contraste donde, si bien tenemos todo este potencial creativo, si miramos a nuestro alrededor, vemos también como una gran tristeza, como mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad, ni hablar todos los problemas colectivos del medio ambiente, inequidad social, etcétera. Pero desde el ser humano individual, es como que todos de alguna mayor o menor medida estamos con esa tristeza latente. Entonces, la pregunta es, ¿realmente hemos evolucionado o no? Acá volviendo a la imagen típica de ese meme de la evolución, y probablemente podría ser que la estamos arruinando. Em, y muchos nos preocupamos en ese sentido. Yo quiero proponer una mirada un poco más optimista y siguiendo con esta mirada evolutiva, siento que de hecho está emergiendo como una suerte de nuevo ser. Si miramos hacia atrás, vemos como tenemos nuestra herencia desde el animal, la parte más física, más primal. Llegamos a esta concepción del Homo sapiens como ser pensante, con conciencia, etcétera. Y creo que a lo largo de estos últimos años, de vuelta, una mirada evolutiva temporal donde si el sapiens aparece hace 200.000 años, de alguna manera este ser que yo llamo Quarens, en los últimos 2000 años ha estado mostrando eh, nociones y manifestaciones de que hay parte nuestra, y ahí ven como toda una concepción más vibratoria, energética, que me parece que está emergiendo y que nos puede llegar a dar esperanza de que podemos seguir evolucionando. No quiero quedarme en que Warrens necesariamente es alguien místico, espiritual, que se conecta solo a través de la meditación. Sí, hay elementos de eso, pero es solo un componente. Tampoco tenemos que llegar, si bien también soy fanático de la Guerra de las Galaxias y de Yoda y toda la noción de los Jedi, etcétera. Tampoco es que Quarens es un maestro Yoda o es alguien que conecta con la fuerza, si bien también creo que hay algunos elementos de eso. Pero quiero conectar a Quarens con algo más cotidiano, y tiene que ver con el concepto perdón, de la felicidad, donde más allá de todos los bienes materiales hay una felicidad latente, y esto lo viví como con mucha claridad hace varios años atrás, cuando con amigos fuimos a India unos días pasamos por una casa que ayudaba a personas enfermas. Estuvimos como voluntarios unos días, y una mañana subimos a la terraza de esta casa, en una casa de 2 pisos, a colgar unas sábanas. Y uno de los voluntarios residentes que lideraba ciertas actividades nos acompañó, y desde la terraza él ve en la esquina, ahí abajo, un mendigo totalmente doblado, como parecía estar como muy, muy mal, sin ningún tipo eh, desde lo material, como realmente pobre. Pero cuando el voluntario residente lo llama por su nombre, esta persona se levanta, y en esa cara apareció una sonrisa y una luz que
para mí fue un contraste no tan grande como diciendo, acá hay algo más que claramente va más allá de lo material, de lo egoico. Esta persona tenía una felicidad que, bueno, es como fue un disparador para mí ver qué está detrás de esa felicidad. Y es la que quiero dejar sembrada como una felicidad que está más cercana a este ser que llamamos Quarens. En esta mirada evolutiva uso estos dibujos como para aproximar y después describir ciertas situaciones de a físico con ese cuerpo más impulsado por el fuego, Sapiens con su cerebro pensante, y vamos a ver por qué Quarens usamos el corazón como referencia para lugar de atención, de centro para este ser que está emergiendo. Ahora, si bien quiero transmitir ese optimismo de un Quarens que está emergiendo, hay que reconocer también que hoy por hoy la realidad es que vivimos en una negatividad casi que 24/7. Estamos todo el tiempo pensando y lamentablemente la mayoría de esos pensamientos tienden a ser negativos. De vuelta, desde la mirada evolutiva, tienen una razón de ser porque tiempo atrás aumentaba nuestra probabilidad de supervivencia si estábamos más atentos a los tigres que pueden aparecer que a los arcoíris. Pero la realidad es que hoy ya no hay tanto tigre dando vuelta y más esa necesidad tiene que ver con las preocupaciones que podemos tener respecto a nuestro ego, sí, respecto a algunas cuestiones físicas, pero eso es mucho menos, pero nuestros cerebros están como súper estimulados y con esta inercia negativa, entonces tenemos que ver cómo sobrellevamos esta negatividad. Y acá entra una de las primeras oportunidades, una de las primeras elecciones que plantea esta mirada evolutiva, que si pensamos en nuestros personajes de físicos, Sapiens y Quarens, la realidad es que cuando aparece Sapiens, Sapiens es el que primero tiene una capacidad de elegir por sobre esos instintos físicos que teníamos por venir del animal y ser más primales. Entonces, Sapiens puede ver ese instinto automático y decidir si lo sigue o no. Ejemplo básico es, me puede gustar mucho el chocolate y lo puedo querer comer porque instintivamente tengo ya como medio una adicción al azúcar, pero Sapiens puede ver eso y decir, puedo comer una barrita, pero no más porque me va a quedar mal. Eso llevado a mil ejemplos, pero es como para ver cómo aparece esa capacidad de elección. Y si proyectamos hacia adelante, Quarens tiene esa misma capacidad de elección sobre lo que creeríamos que son pensamientos automáticos de Sapiens. O sea, siempre los pensamientos que tenemos la gran mayoría creo que los podríamos justificar y decir, pero bueno, si me insultó lo tengo que insultar, o me tengo que sentir mal, o si pensaron mal de mí me tengo que entristecer. En fin, hay toda una serie de reacciones automáticas que diríamos están justificadas, pero vamos a ver cómo si nos paramos más en el lugar de Quarens, más centrados en el corazón, hay una posibilidad de elegir frente a una misma situación qué tipo de pensamiento o actitud tenemos frente a esa misma situación. No voy a profundizar acá, pero sí dejarlo como una imagen o como una posible práctica. Hablábamos de la meditación hace unos minutos, donde un elemento central de la meditación es llevar la conciencia a la respiración, a la inhalación, a la exhalación, y como desde ese lugar uno va encontrando una cierta paz. Yo lo que propongo es también extender eso y pensar como que uno está respirando desde el corazón y eso ayuda a empezar a conectar un poquitito más con ese coherence que todos llevamos dentro. Y lo planteo acá para ahora ver algunas situaciones donde cuando llevamos la conciencia al corazón podemos estar en un lugar, abrir un espacio en el cual podemos elegir nuestra actitud. Veamos ahora algunos ejemplos de situaciones donde podríamos elegir nuestra actitud. Acá eh, lo que se manifiesta, que pasa todo el tiempo, es estar quejándonos frente a lo que nos sucede. Acá está Sapiens recorriendo un paisaje muy lindo, pero se centra en las espinas de esas flores y por eso es como que lo único que hace es preocuparse por esas espinas, que es válido, pero creo que hay otras maneras de encarar esta situación. Si uno conecta más desde Quarens, puede elegir, sí, ver las espinas, pero por sobre todo ver las flores, las mariposas, todo lo que está alrededor y realmente entrar
en una actitud de agradecimiento y desde ese lugar estar como con una felicidad mucho más clara. De vuelta, misma situación, pero uno puede elegir entre la queja o agradecer. También nos puede pasar frente a la relación con otros, donde típicamente podemos caer en la crítica, acá criticando a este pobre chico que no parece tener forma de llegar a esa manzana y simplemente criticar por estar queriendo, pensando que puede hacerlo. Pero si conectáramos con nuestro corazón y tratar de ver cómo lo podemos animar, podríamos ver que esa persona, si bien desde el punto de vista de la altura no llegaría nunca a esa manzana, sí tiene la fuerza suficiente como para sacudir ese árbol y que la manzana caiga. Entonces, de vuelta, frente a la misma situación, como pasamos de la crítica a animar a la persona. Y desde una mirada temporal, siempre también nos pasa que estamos constantemente proyectando los escenarios negativos posibles, que está bien hasta cierto punto para uno poder prever ciertas cosas, pero estamos todo el tiempo esperando tormentas, es como bastante agobiante. Así que también tenemos la oportunidad ahí de elegir un cierto optimismo. No dejar de ver una posible tormenta, pero también ver que hay soles que pueden estar esperándonos en los días que se vienen. Así que de vuelta es simplemente algunos ejemplos para cómo va uno desde la actitud más típica negativa a una actitud más positiva y sobre todo destacar que realmente está esa posibilidad o esa opción de elegir qué actitud uno toma frente a ciertas situaciones. La segunda elección que nos plantea esta mirada evolutiva es la de las tres felicidades. Y si pensamos en cada uno de estos de nuestros seres, vemos que el cuerpo típicamente tiene que estar eligiendo entre el placer y el dolor que siente su cuerpo, obviamente buscando el placer y evitando el dolor, pero centrado en qué experimenta su cuerpo. Algo parecido pasa con nuestro ego, donde ahí el placer y dolor tiene que ver con la validación que recibe nuestro ego. Si nos están haciendo halagos o resaltando algo bueno que hicimos, nos sentimos bien. Si nos están criticando o marcando algún defecto y nos sentimos mal. Entonces, como estamos constantemente tratando de defender nuestro ego y sentir el placer de la validación y esquivar el dolor de la crítica. Pero después aparece una tercera oportunidad de felicidad que tiene que ver más con el alma. Y acá eh, esta felicidad del alma tiene que ver más con la intención hacia el otro. Es como la primera felicidad que no está centrada en nosotros mismos, sino que, o en competencia con otros, sino que acá justamente la felicidad se da cuando buscamos el bien de otra persona. Y acá lo que el dibujo también busca explicitar es que la persona ni siquiera se tiene que enterar. Hay algo, hay como una ley amorosa ahí que con solo querer desear el bien del otro, además de poder acompañarlo con acciones y demás, ya hay algo que se nos produce en ese alma como que se ensancha y se pone feliz, simplemente por buscar esa felicidad de la otra persona. Antes veíamos la sonrisa de esa persona o el cuento de esa persona que parecía no tener nada materialmente, pero igual tiene una felicidad muy grande interna. Otro ejemplo para mí es cuando uno se brinda al otro, uno lo hace, sí, con la expectativa de que la otra persona esté feliz, pero generalmente uno se sorprende de la felicidad que uno experimenta por esa acción solidaria o de ayuda o de amabilidad. Entonces, de vuelta hay algo ahí como muy interno eh, que se manifiesta y que yo describo acá como esa felicidad del alma que se da por simplemente ayudar al otro. Pero bueno, si bien tenemos la opción de elegir entre esas tres felicidades y eh, abro la posibilidad de integrar más esta felicidad que tiene que ver con el alma, la realidad es que somos un ser que es una integración de los tres seres. Entonces no es que necesariamente tiene que ser una felicidad por sobre las otras. Hay que buscar cómo balanceamos esas tres felicidades, pero está bueno tener esas tres felicidades presentes. Y para resumir, entonces, si consideramos que desde Quorens que está emergiendo, está esa posibilidad de elegir nuestra actitud y no caer tanto en esa negatividad o también uno podría pensar como es en muchos casos una infelicidad innecesaria. Entonces podemos elegir esa actitud y también podemos elegir entre nuestras tres felicidades esa felicidad que tiene que ver más con el alma. Y si ejercitamos un poco más
esas dos elecciones, Quarens diría que vamos bien.